Muy bien. Bueno, entonces muy buenas noches a todos. Acá estamos en el segundo Zoom que organizamos desde Mar del Plata y desde Tandil, en esta nueva era del Zoom, a la que, bueno, nos estamos acostumbrando ya y que después nos va a costar dejarla, ¿no? Bueno, hoy tenemos la presencia del gran Javier Milei, que la verdad que nos honra con su presencia y con su amistad de siempre. Así que bueno, yo soy Pablo Parenti, de Mar del Plata, histórico del Partido Libertario, y ahora trabajando en Encuentro Republicano. Voy a ser cortito porque hago nomás de moderador esta noche, así que no los voy a cansar con mis discursos habituales. Estamos acá por la unión de todos los liberales, por la unión de toda la gente que respeta la propiedad privada, que quiere que Argentina sea realmente una república. Y yo llamo a todos los liberales, a toda la gente de centro, a que realmente nos unamos de una vez por todas, que dejemos un poco de lado los egos y los intereses personales y luchemos todos por esta causa, porque la situación es muy, muy jorobada. Y justamente Javier es un ejemplo de esto, ¿no? Una persona que siempre busca la unión, busca el consenso entre todos los que pensamos parecido, y para eso estamos acá. Ahora vamos a arrancar ya directamente. Le voy a ceder la palabra a Héctor Fito Tumini, un prócer de Recrear, histórico. Gracias. Este año ha vuelto con toda la fuerza, realmente es admirable lo de Fito. Y bueno, él nos va a hacer una introducción y después vuelvo yo con todos ustedes. Así que te cedo la palabra, Fito. Adelante nomás. Gracias, Pablo. Gracias, Juliana, por la presentación y gracias por haber organizado este evento con Javier, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero como decíamos recién, este tema del Zoom nos permite acercarnos y conocernos sin necesidad de estrechar un abrazo, un saludo cordial, pero a la distancia tenemos la posibilidad de juntarnos. Gracias por la oportunidad de presentarlo a Javier. Es un verdadero placer porque Javier es ampliamente conocido por sus estudios económicos, por sus análisis verdaderamente profundos sobre la problemática económica argentina y las causas que nos llevaron a la decadencia argentina. En estos momentos de gran tensión y zozobra será muy interesante la visión tuya de Javier, que la estamos esperando, porque la realidad es dura y las consecuencias seguramente lo serán aún más. Pero abusando de la confianza, le voy a pedir a Javier que me dé unos minutos para contarles que soy de Tandil, una ciudad conocida por la piedra movediza, que fue admirada por gente de todo el mundo, porque durante siglos y siglos estuvo en equilibrio en la cima de un cerro. Hasta que de tanto ponerle obstáculos para ver cómo se movía, le ponían botellas, lograron desplazar el punto de equilibrio e inexorablemente cayó
el 29 de febrero de 1912. Hoy solo hay una réplica inmóvil que la recuerda. Fue el fin del mito. Yo metafóricamente es como nuestro querido país. Pasamos del esplendor a la decadencia. Y es en este punto que quiero detenerme porque cuando uno mira hacia atrás, el recuerdo de los hechos produce a veces hasta dolor. En 50 años que yo he estado, he escuchado de planes y frases que eran, por ejemplo, la inflación cero, la inflación ha muerto, el rodrigazo y la hiperinflación, el que apuesta al dólar pierde, el que depositó dólares recibirá dólares, el canje, el megacanje, la tablita, las cuasimonedas. Tuvimos monedas que eran A y B, como el patacón, una cosa increíble. Le sacamos 13 ceros a una moneda, después seguimos con el corralito, el corralón, hasta que finalmente, bueno, la crisis del 2001 nos arruinó la vida a casi todos los argentinos. Fue en ese momento que, mientras algunos festejaban el default, en aquel entonces, Ricardo López Murphy nos propuso formar un partido para competir en las elecciones de 2003 con el respaldo de un programa que había elaborado, un programa económico, un programa de gobierno, que apuntaba básicamente a usar lo que habitualmente falta, la sensatez económica, con un sustento básico, que era mantener la austeridad en los gastos del Estado, evitar los recurrentes déficits que nos mortificaban todos los años y que nos provocaban, aparte de unas soluciones traumáticas como por la vía de la devaluación o el endeudamiento. Y esas circunstancias hizo que Ricardo, con ese programa, lograra confianza como para presentarse en las elecciones. No fueron suficientes. La confianza que logró no le alcanzó. Pero era un programa exento de demagogia y populismo, un programa creíble, un programa factible de llevar a cabo, y faltó poco para que se pudiera implementar. Bueno, eso la historia ya lo sabrá y ya lo veremos. Y ahora, después de 15 años, hemos vuelto para refundar, recrear, junto a fuerzas políticas que interpretan la realidad de este momento y, lógicamente, nos van a permitir avanzar en un frente que considero que será lo más amplio posible para lograr las chances necesarias para poder competir en el 2021. Porque en realidad, fundamentalmente lo que aspiramos es a que podamos ser la verdadera oposición, tanto en el 2021 como en las presidenciales del 2023. Yo quiero decirles que tengo sumamente cifradas esperanzas de llevar a cabo esto, pero lógicamente voy a hacer un pedido a todos los que nos están escuchando que participen, que nos apoyen y que tengan confianza. Hay una Argentina posible, una Argentina mejor, un poco mejor que esta, seguramente, pero tenemos que trabajar y llegar al 2021 organizados. No quiero extenderme mucho más porque sé que Javier, que es el invitado nuestro, está a la espera de continuar con esto. Así que yo agradezco a todos haberme podido expresar, contarles y decirles que estamos entusiasmados, trabajando
llevando todas las acciones necesarias para que esto sea posible. Así que les digo muchas gracias por escucharme, y Pablo y Juliana, les doy el pase, y gracias, Javier, por la espera. Y te espero. Gracias. Gracias. Gracias, Fito. Una maravilla lo que has contado y lo que estás trabajando, porque lo sé directamente en Tandil y en toda la zona, con un grupo de gente maravillosa. Así que bueno, ahora vamos a pasar a Juliana. Ella, bueno, está en Recrear, trabajando fuerte acá en Mar del Plata, y también en toda la quinta sección y en toda esta zona. Así que no me extiendo más y vamos a escuchar a Juliana, que es lo que importa. Adelante, Juli. Gracias, Pablo. El populismo, sea de izquierda o de derecha, termina siempre en crisis. La madurez y la convicción de la sociedad argentina en poner un alto al gran engaño de las políticas que, lejos de solucionar, nos meten más en estas crisis, siguen intensificando, nunca se ocupan de resolver los problemas de fondo en este país. Lo único que Cambiemos no hizo fue enviar, perpetuando políticas fiscales insostenibles, con impuestos que ahogan a las empresas y a las familias argentinas por un lado, y con gastos insostenibles y populistas por el otro. La derrota de Mauricio Macri fue el resultado de dejar para mañana las formas que demandaba la nación en ese momento, en un manejo, digamos, sin tregua, de intereses que no son los de la sociedad en el día a día. El problema fue dejar sobre todo aquellos juegos monetarios siempre con inflación del lado de los que más tienen, en lugar de los que necesitan y ven el cortoplacismo permanente de la política económica argentina. Las tasas de interés del 75% en el gobierno de Cambiemos y garantizaron el default que vino después. La Argentina supo que las LELIQ fueron parte de la deuda, pero así fue como se dio en las malas políticas económicas del gobierno anterior. Ese gobierno hoy se llama la primera oposición. Lo más relevante del gobierno de Cambiemos fue que la incapacidad absoluta de cambiar, no poder reconocer los errores en ese momento y tampoco en este momento. Lo que al final solo aumenta la crisis de cambio y sobre todo la insatisfacción social por la falta de representación política. Cambiemos nunca cambiar nada, porque no puede ni siquiera cambiar para reconocer sus errores, sus políticas económicas insostenibles. Nunca va a cambiar nada de fondo, porque en Argentina no existen los cambios si no son drásticos y estructurales. La estabilidad económica y la posibilidad de salir adelante es condición necesaria y esencial para que la gente y las consecuencias de las políticas salgan adelante. Elegir al mercado financiero sobre la gente nunca es una elección de la democracia. Esto es una apariencia ante las sociedades y sobre todo las mesas electorales. Ahora se impone la democracia por sobre las ideas y hay que innovar. Innovar con políticas rentables, sostenidas a largo plazo y pruebas de factibilidad, cosa que gente que no es de la economía no conoce. La gente votó sabiendo y no se dejó intimidar, pero no lleva a este mismo lugar de antes, el populismo de izquierda. Solo fue necesario 6 meses para ver lo que generó este gobierno populista y socialista de Alberto Fernández. Hoy el discurso de Cambiemos es no reconocedores, pero virar hacia los principios liberales que sostienen, obviamente, la economía de cualquier país sustentable. Pretender que Cambiemos va a cambiar mientras se refugie en el peronismo no va a suceder nunca. Cuando se refugió en el peronismo dejó de existir Cambiemos. Como ahora tampoco existe. Ya pasó en las PASO de 2019. El gobierno continuó el mensaje de mantener el rumbo, como si no fuera suficientemente grave estar al borde del precipicio, había que tirarse. Nunca entendieron, no podían cambiar algo en Argentina sin mover las estructuras financieras. La lección que ahora tienen los argentinos es mirar hacia otro lugar, pero no hacia otro lado, sino hacia otro lugar,
hacia una oferta electoral absolutamente sustentable y que en Argentina ya nos dio buenos resultados. Afortunadamente lo entendieron aquellas generaciones de los fundacionales de este país, en donde vieron obviamente este país como la riqueza o la meca de Sudamérica. Y eso sucedió en los años de la Constitución de Alvear y la presidencia de Sarmiento, que hasta se daban el lujo de discutir entre ellos. Cuando pega la inflación termina el populismo, excepto para los gobiernos también, que nunca han terminado con inflación, sobre todo en sus bolsillos. El problema es que la gente sabía que las leyes mostraban la voluntad no mostraban voluntad de resolver nada, para comprar un día más en ese gobierno. La tasa de interés del 75% en 2019 tenía lo peor del populismo. Son irresponsables porque todo, excepto el propio Macri, sabía que eso era insostenible. Aseguraban un nuevo default que después le explotó en las manos a este gobierno, que todavía es peor en negociaciones, sobre todo de las económicas. Hacer esto cuando se sabe a dónde se termina es absolutamente irresponsable, como también para el mando de una oposición que no tiene ningún sentido de autocrítica. Al final, la gran visión del pueblo argentino mostró una profunda madurez y un desafío de luchar para evitar caer en un nuevo default, que obviamente por la crisis llegó. El futuro de Argentina no está en manos de Macri, está en manos de los argentinos, que no se saben de esa mayoría del 41%, sino que es un 100% que está sufriendo este país. Y sobre todo la falta de política de oposición de quienes ahora representan aquel porcentaje de argentinos que votaron en 2019. En Argentina tenemos que mirar hacia otro lado, mirar hacia otro lugar, es todavía más inteligente. Y eso es cambiemos en el momento menos pensado, en donde va a volver con las mismas críticas erróneas de aquel momento. La Argentina tiene y seguirá teniendo un valor enorme en cuanto a las decisiones políticas estructurales. Los argentinos ven todo lo que hay que hacer, pero la política argentina cortoplacista es lo que nunca va a llevar a una recuperación económica, porque los cambios se hacen a largo plazo y son estructurales y son drásticos que tienen que doler, y sobre todo la clase política, y en este gobierno la clase política económica. Digamos, en Argentina tenemos, por ejemplo, a Javier Milei, que comenzó a construir un mensaje público, usualmente son masas. El gobierno de Mauricio Macri comenzó por ignorar las nuevas críticas crecientes, y ahí nació un espacio para la voz liberal, y todos nos llamamos a cuidar ese espacio, que como tantos otros liberales en este país, en las épocas históricas, alguien tuvo que ocuparse de abrir esas puertas, y en Argentina fue Javier. Correr la voz en todo el país de la idea del liberalismo es lo que nos llama a cada representante liberal. Y contagiar de las liberales es el don de él que tiene la comunicación de la verdad, porque la verdad se contagia, no se comunica. En Argentina, sobre todo en el Congreso, y los grandes cuestionamientos que enfrenta el gobierno, los que quieren cambiar más rápido de lo que da la crisis, se van a poner un tren de frente, como digo yo siempre. Es claro que lo que desean mantener todo igual es cambiemos. Y sin embargo, los que quieren formar parte de ese gobierno, además de ver los mismos errores de siempre, van a dar el mismo mensaje de siempre. Pero en este caso, con los mensajes del liberalismo. Así que yo, gracias Pablo por esta intervención, y quiero darle el pase a través tuyo a Javier Milei, agradecerle por esa puerta abierta que nos mostró que en Argentina se podía luchar para levantar las banderas de este país. Ya fueron bien plantadas, sobre todo el año maravilloso 1895, donde fuimos ejemplo del mundo. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Juntos vamos a hacer ruido. Bueno, ahora sí. Después de la enumeración que hizo hoy Fito de las grandes catástrofes que hemos vivido en los últimos años, ahora le voy a pasar la palabra a Javier. Y él se va a tener que hacer cargo de
describirnos lo que ha sido estos últimos años nuestro país y por qué le pusimos el título de Liberalismo, la verdadera alternativa a esta charla. Así que, bueno, ahora sí, todos escuchemos a Javier. Te paso la palabra, Javi, y metele nomás. Bueno, buenas noches, Pablo, un gran y querido amigo. Buenas noches, Fito, y buenas noches, Juliana. No sé si me están escuchando. Perfectamente. Bueno, perfectamente. En primer lugar, deseo agradecer profundamente las palabras que me han dedicado tanto Fito como Juliana, y ojalá, digamos, pueda responder dignamente a tantos calificativos. Lo primero que quiero hacer antes de ir a la discusión que hace al fondo sobre que la única verdadera oposición es el liberalismo, me gustaría tener unas palabras que nos deberían llenar de optimismo. Cuando ustedes miran en la cultura china, que tiene escritura ideográfica, el mismo símbolo que representa la crisis es el mismo símbolo que habla de la oportunidad. Concretamente, la situación del coronavirus ha hecho y ha abierto las puertas de una gran oportunidad. Esto que en primer lugar o en principio parecía que iba a ser lo que abriera una gran ventana al socialismo y a la mayor intervención del Estado y un mayor recorte de libertades individuales, la presencia de unas medidas basadas en datos falsos, en relatos mentirosos. Esto se ha convertido en un boomerang para los intentos de avance del Estado. Si, el primer lugar, digamos, donde se levantaron banderas para salir de esta situación que no fuera con la agobiante presión del Estado, fue Estados Unidos. En Europa después fue seguido por Irlanda. Cuando Irlanda adopta medidas de reducción de impuestos, el resto de Europa sale a cuestionarlo por competencia fiscal desleal. Hay un libro maravilloso de Litvak, de Martin Litvak, que yo tuve la dicha de prologarlo, que se llama Paraísos Fiscales, Infiernos Tributarios, y básicamente muestra cómo la OCDE acusa de paraíso fiscal a cualquiera que tenga un sistema de impuestos más relajado, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquellos lugares que se los acusa de paraísos fiscales en realidad son países de baja tributación, donde la OCDE intenta imponer su modelo de ineficiencia de gasto sostenible con impuestos enormes. De hecho, cuando Irlanda comienza, recordemos que el caso de Irlanda es un caso muy importante porque es un caso donde era uno de los países más miserables de Europa, y cuando Irlanda inicia reformas liberales, que podría ser el caso de Argentina con las ideas de Alberdi en 1860 y que en 35 años nos convirtieron en el país más rico del mundo, tal como señalaba correctamente Juliana. Irlanda, de ser ese país miserable, se convirtió en uno de los países más ricos de Europa y del mundo, con un PBI per cápita que hoy supera en más de un 10% al PBI per cápita de Estados Unidos. Entonces, frente a esta situación, Irlanda lo combate con
baja de impuestos. Los países europeos que son parte de la OCDE atacan a Irlanda, lo acusan de competencia desleal en lo fiscal, pero frente a cómo empieza a moverse Irlanda, el resto de los países entonces empieza a dar cuenta que en realidad la solución no es más Estado, sino que la solución es menos Estado. Empiezan a bajar los impuestos. El último que llega en esa cola es Francia, que lo hizo recientemente, y el único que no avanzó en esa dirección y que lo hizo en la dirección opuesta es España, que es la sucursal europea del chavismo y son los amigotes del actual gobierno argentino. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que esto que en el mundo parecía que iba a ser una situación donde el socialismo nos iba a llevar puesto, que iba a haber un avance sobre los tamaños de los estados y por ende sobre las libertades individuales, se dieron cuenta que no les funcionó. Entonces, digamos, uno ve que hay ahí una pelea, digamos, que se está dando, por decirlo de alguna manera. Y obviamente los impresionantes números de la economía americana, que en 2 meses generó 8 millones de puestos de trabajo y que para el mes de septiembre se estima que la economía americana va a estar en los niveles precrisis, eso también, digamos, genera una búsqueda de explicación de por qué funciona y tiene que ver con la flexibilidad del mercado de trabajo y haber minimizado el impacto sobre el tejido productivo del país. En ese contexto, al sur, en el hemisferio sur, digamos, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, yo, la peor de todas, o sea, Argentina. Argentina, frente a un shock de oferta negativo transitorio como significa o implica el coronavirus, naturalmente retrae la oferta agregada de la economía y al gobierno argentino no se le ocurrió otra cosa que aún estando en default y sin tener demanda de dinero, se le ocurre resolver la problemática haciendo una cuarentena cavernícola, que es la más larga del mundo, la más profunda del mundo, generando la mayor caída del PBI en el mundo, donde la velocidad de caída anualizada del primer semestre argentino implica una caída del 52% del PBI. En ese contexto, al gobierno se le ocurre además estimular la demanda. Y ese estímulo de la demanda quiere financiarlo con emisión monetaria. Entonces, tenemos una explosión de emisión monetaria como consecuencia del financiamiento del déficit fiscal. Vamos a tener más emisión monetaria porque quieren financiar la obra pública con emisión monetaria. Vamos a tener más emisión monetaria porque quieren financiar capital de trabajo, porque quieren financiar más programas sociales, porque quieren financiar el procrear. Es decir, vamos a tener una explosión de déficit fiscal que puede llegar a 10 puntos del PBI, todo financiado con emisión monetaria. Emisión monetaria que no tiene una contrapartida de demanda. La demanda de dinero en Argentina viene cayendo de modo sistemático desde el 28 de diciembre del 2017, en aquella fatídica reunión donde Marcos Peña avanza junto a Duhovne y Caputo sobre la independencia del Banco Central y que da el tiro de gracia sobre la suerte del gobierno de Cambiemos. En este contexto, hoy los controles de capitales son absolutamente salvajes. Es todo un incordio tratar de comprar $1 en Argentina. Y a pesar de eso, con el brutal, digamos, retracción en el nivel de actividad que implica un derrumbe total y absoluto de las importaciones argentinas, el primer semestre generó un superávit comercial
de 8.000 millones de dólares, y a pesar de que el gobierno trata de controlar la salida de cada dólar, las reservas cayeron en 1.500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda de dinero está derrumbada. Entonces, frente a una explosión de emisión monetaria, caída de la demanda de dinero y fuerte retracción del nivel de actividad económica, Argentina va camino a una hiperinflación sin lugar a dudas. Es una cuestión de tiempo nada más. Y el tiempo es de Dios. Entonces, la realidad es que esto está generando un verdadero desastre. ¿Y por qué entonces digo que hay esperanzas? Porque si hay algo que trajo el coronavirus, fue la idea de redoblar la consigna del Estado presente. La consigna, el Estado te cuida, el Estado te salva, no te salva el mercado, te salva el Estado. Y eso fue replicado y repetido por cada uno de aquellos que militan en el Frente de Todos, fue afirmado hasta el cansancio por artistas y distintas voces populares. Y entonces hay algo positivo en eso, porque este desastre va a ser asociado con todas esas ideas. Ese es el primer punto. El segundo punto, que da todavía muchísimo más motivo al optimismo, es que cuando uno mira el modelo de cuarentena impulsado por el gobierno, el mismo constituye un delito de lesa humanidad. Hay un hermoso y fantástico libro de el siempre digno de ser muy admirado ex juez doctor Ricardo Manuel Rojas y la economista venezolana Andrea Rondón, que lleva por título La supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad. El caso de Venezuela. En la primera parte del libro está el fundamento legal, en la segunda la aplicación económica a Venezuela, y el eje central que se toma es que, acorde a los lineamientos del Estatuto de Roma de 1998, que trata los temas de los delitos de lesa humanidad, que básicamente son cuando uno reconoce los tres derechos básicos, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Los delitos de lesa humanidad tienen que ver con el delito contra la vida y el delito contra la libertad. Es decir, el asesinato por parte del Estado y básicamente la esclavitud. El argumento es brillante en este sentido cuando se produce un ataque sistemático sobre la propiedad privada, a punto tal que se convierte en un cercenamiento de las fuentes por las cuales los individuos se pueden sustentar económicamente, se abren dos posibilidades. Una es que los individuos decidan dar la pelea contra el Estado, que obviamente por una cuestión de tamaño, digamos, termina aniquilando la vida de los seres humanos. Es decir, un asesinato indirecto. Con el agravante que, como ese proceso no es instantáneo, además la transición constituye una tortura. La otra alternativa es que el ser humano decida ceder ante la presión del Estado y convertirse en un esclavo. Por lo tanto, ese ataque a la propiedad privada y que termina
dejando a los individuos sin base de sustentación económica, constituye un delito de lesa humanidad. No hace falta, digamos, imaginarse los resultados, están a la vista. Eso es Venezuela. Venezuela, con todo este canto socialista, ¿sí?, buenista y de la doctrina del igualitarismo, ha conseguido que un país que tenía $1 millón por habitantes en el suelo, en reservas petroleras, hoy no tenga petróleo, que los venezolanos tengan tanto hambre que en promedio los que se quedaron perdieron 10 kilos de pesos, que en los últimos 6 años hayan perdido 70% del PBI, que el ingreso promedio de un venezolano sea de 72 centavos de dólar diario, que el 96% de las personas de Venezuela vivan debajo de la línea de la pobreza y que el 80% sean indigentes. Pero eso sí, son todos iguales, todos igualmente pobres. Ese modelo, que es el modelo que impulsa este gobierno aplicando la agenda del Foro de San Pablo, que constan de 3 etapas y donde la última etapa tiene que ver con la famosa avance sobre toda la propiedad privada, el famoso exprópiese de Chávez. Cosa que el gobierno argentino está haciendo, cosa que el gobierno argentino ha dejado bien en claro. Hay un conference call donde Alberto Fernández habla con Lula y le dice: querido Lula, no tengo a Chávez, no te tengo a vos, no la tengo a Dilma, no la tengo a Michelle, no lo tengo a Ricardo Lagos, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Rafael Correa, no lo tengo a Evo. ¿Por qué esto es tremendo? Porque todos esos impresentables fueron parte del Foro de San Pablo. Es decir, en esa declaración, en ese call, Alberto Fernández manifiesta su intención de alinearse en la agenda del Foro de San Pablo. Como si todo esto fuera poco, frente al revuelo que causó la sola mención de Chávez, imagínense si la gente hubiera entendido todo lo otro que dijo. Salió a decir que él estaba a favor del liberalismo. No del liberalismo, discúlpenme, del capitalismo. Pero claro, quería un capitalismo con una cara más social. Entonces, en un discurso de 17 minutos, y como lo voy a hacer con generosidad y cariño hacia el presidente, por decirlo de alguna manera, voy a decir que solamente cometió 12 errores aberrantes. Es decir, parecía el reclamo de un estudiante de secundario ignorante que carece de total sentido de que es el capitalismo, haciendo argumentaciones berretas, chicaneras, y que además implica un tremendo desconocimiento sobre el sistema más maravilloso que ha ideado el ser humano. Que además esa visión que quiere imponer entra en lo que es la lógica de camino de servidumbre. Son todas esas restricciones sobre el funcionamiento del mercado, que es lo que genera el fallo del gobierno, es decir, aquella situación donde la corrección genera un daño más alto, más grande, y que por la propia dinámica genera más intervención y a la postre concluye en el socialismo. Entonces, eso también es otro elemento grave. Pero frente a toda esta situación y frente a casos puntuales de avances sobre la propiedad privada, ya sea el caso de Vicentín, ya sea el caso de la TAM, sea ahora el caso de Edesur, la gente respondió. Por primera vez sentí satisfacción con una marcha
que fue con la marcha del 20 de junio. Durante muchos años he visto muchísimas marchas, siempre fui muy observador de las mismas, y en esas marchas siempre sentí mucha frustración, porque los mensajes que levantaba cada una de las personas que marchaban eran absolutamente heterogéneos, eran absolutamente incompatibles, y eso podía generar y salir para cualquier lado. Es decir, a mar revuelto, ganancia de pescadores, y siempre lo que estaban pescando eran los políticos. En ese sentido, por primera vez en la marcha del 20 de junio, tuve la satisfacción de ver cómo los individuos reaccionaron frente al avance colectivista, y reaccionaron con dos consignas: propiedad privada y trabajo. Eso a mí me generó una satisfacción muy grande, ver cómo las personas levantaban banderas del liberalismo y de modo coherente. De hecho, las distintas entrevistas que van haciendo periodistas, en especial medios afines del gobierno, tratando de ridiculizar, se encontraron con un sopapo conceptual por la coherencia de los que respondían. En ese contexto, luego vino la marcha del 9 de julio, marcha que además agregó otra bandera de la libertad, que está vinculada a la justicia y que tiene que ver con la igualdad ante la ley, típica y gran bandera del liberalismo. Por lo tanto, frente a este gran acoso y avance del socialismo, y que parece que se va a llevar todo por delante, está gestando además desde lo económico una crisis que seguramente abrirá las puertas a una nueva alternativa y a una alternativa liberal. En ese contexto es donde ahora entonces tenemos que identificar por qué el liberalismo es la verdadera oposición. En distintas charlas que hemos tenido con Juliana, una de las cosas que nos irritó bastante es que luego de la marcha del 9 de julio, la primer presentación que hace el presidente Alberto Fernández junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, o sea, hablo de la charla, la presentación inmediatamente después a la marcha del 9 de julio, no recuerdo de qué día es esto. Increíblemente, ese gusano repugnante y asqueroso de Larreta, en su discurso levantó las banderas de la libertad. Lo cual tiene una parte mala, que es lo repugnante que me parece del caso, pero la parte positiva es que, como sabemos que la gente de Cambiemos son adictos a las encuestas, quiere decir que hay un lugar para las ideas de la libertad. Es decir, que eso que se vio en las marchas y en las manifestaciones tiene como correlato que las ideas de la libertad están despertando en la gente. No solo eso, recordemos que el 8 de julio el señor Mauricio Macri intentó apropiarse de las ideas de la libertad con un tuit, y lo hizo después al día siguiente, lo reafirmó. Recordemos que ese propio 9 de julio el señor Larreta no solo se puso del lado de los instigadores de C5N, sino que además se puso del lado de la cuarentena. O sea, en franca oposición a las personas de bien que se manifestaron durante ese 9 de julio, cosa que también hizo la señora María Eugenia Vidal.
Por lo tanto, lo que hay que dejar en claro es que el Cambiemos no es la oposición. No quiere decir que todas las personas que están en Cambiemos son descartables. Hay muchas personas de muchísimo valor en dicho espacio, pero ese espacio no es un espacio digno de levantar las ideas de la libertad. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, hay declaraciones donde Macri se siente orgulloso de que su gobierno es un gobierno socialista. Si eso no alcanza, recordemos que durante las elecciones de Estados Unidos, el señor Lustó y la señora Malcorra, de una forma irresponsable, se jugaron a favor de la socialdemócrata Hillary Clinton, a punto tal en la incompetencia de Malcorra, además, que envió un tuit lamentando que perdiera. O sea, eso muestra la incompetencia de Malcorra como canciller, pero no solo eso, porque en realidad Cambiemos, en realidad es la línea del Partido Demócrata, o sea, un partido socialdemócrata, pero su mayor afinidad es con Bernie Sanders, pero versión estúpida. Y ya es bastante ser más estúpido que Bernie Sanders. No solo eso, el señor Federico Pinedo, uno de los referentes más importantes, también se manifestó a favor del socialismo. El señor Jaime Durán Barba dijo que Macri era la nueva izquierda, asesor hoy de Biden en Estados Unidos y además de formación marxista, que fue además el que impulsó cómo se tenía que mover el gobierno macrista. No solo eso, el señor Marcos Peña, el alumno preferido de Jaime Durán Barba, cuando tuvo que elegir al ministro de Economía, lo eligió a Prat Gai, donde básicamente Prat Gai militaba en Libres del Sur. Fito, digamos, acá se va a poner incómodo porque hay una persona con un nombre parecido a él, que es Tumí. Y por otro lado, la señora Victoria Donda. Es decir, que cuando eligió a un socialista. No solo eso, su política económica fue socialista. Lo primero que hay que comprender es que el haber elegido por el gradualismo no solo está en contra de la evidencia empírica, sino que además implicó un tremendo proceso de endeudamiento. Y si hay algo que no es liberal y que los liberales consideramos inmoral, es precisamente el endeudamiento. Porque el endeudamiento implica un trato desigual frente a la ley en términos intertemporales, porque la fiesta de los políticos de hoy será pagada por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos. Es decir, gente que todavía no vota o gente que quizás ni siquiera nació. Por otra parte, sin necesidad alguna, además el señor Prat Gai envió la ley de reparación histórica. Quiero señalarles que el segmento que menos pobres tiene en la Argentina, el segmento etario con menos pobres de la Argentina, es el de los mayores de 65 años. Pero miran para otro lado, es 10%, pero los chicos de 0 a 14, es decir, donde está el futuro, hoy eso es 65%. Por lo tanto, nos están hipotecando el futuro. No solo eso, sino que además, no es que hizo eso porque quería reparar a los jubilados. En realidad quería causar una redistribución del ingreso, porque como ¿qué es el ahorro? El consumo futuro. En el jubilado, el consumo futuro es hoy.
Por lo tanto, redistribuyendo el ingreso hacia el sector de jubilados, lo que generaba era que la propensión marginal a consumir en la idea keynesiana sube, y eso iba a generar un multiplicador más grande, y que aumentando así el gasto público, el déficit fiscal iba a caer. Terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Pero eso no es lo único que hizo. Trató de impulsar una reforma impositiva con impuestos progresivos. Si hay algo que es injusto, son los impuestos progresivos, porque es esa idea de la justicia social. Dios, eso está en el manifiesto comunista. Dios, eso fue escrito por Marx y Engels. La redistribución del ingreso, los impuestos progresivos. Es decir, que es algo verdaderamente injusto, que es un trato desigual frente a la ley, que es castigar al exitoso, que a la postre termina destrozando el capital y por ende el crecimiento. Entonces, ¿en qué difiere Cambiemos de lo que fue el kirchnerismo? Si no fue más que kirchnerismo de buenos modales. Si además lo único que cambiaron fue la forma de financiamiento. En lugar de financiarse con emisión monetaria, lo hicieron con deuda. Es decir, mientras que los kirchneristas castigaban a los más pobres, digamos, Cambiemos castigaba a las generaciones futuras. Pero no quedó ahí. También hicieron populismo, porque cuando nos rompieron la cabeza con las estúpidas ideas de el inútil de Aranguren, que hizo todo mal en la renegociación de tarifa, y eso puedo dar fe porque en uno de mis libros, junto a Giacomini, nosotros escribimos 150 hojas explicando cómo se arreglaba eso. El tema de las tarifas. Ese ahorro, el señor Marcos Peña lo usó para dar más planes sociales. Por lo tanto, siguió haciendo populismo. Impuso el impuesto a la renta financiera. Está claro que no era un gobierno liberal. No solo eso, persiguió a los liberales. El señor Fernando Iglesias se apalancaba en los medios afines del gobierno para perseguir a cuanto liberal andaba dando vuelta. Cuando ya había sido diputado electo, cometió delito de hostigamiento frente a mi persona, entre otros. ¿Por qué? Por reclamar por las ideas de la libertad. Ni que hablar de la persecución de la FIP de aquellos que criticamos. Es más, el señor Larreta, que ahora se quiere mostrar como liberal, me tiene censurado en su canal de televisión. Porque un día me preguntaron en el canal de la ciudad, en un reportaje, digamos, ¿qué le contestaría yo a Macri si me llamara para ser ministro de Economía? Entonces yo le dije, digamos, con el tradicional estilo Milei, le dije que le preguntaría antes de aceptar si pasó por el cirujano plástico. Entonces, frente a la pregunta, no entendían los conductores, entonces me preguntaron por qué. Y porque quiero saber si se hizo un injerto de testículos. Digo, porque ha sido un cobarde, ha sido un tibio, ha sido tremendamente malo en lo cultural, porque hay gente que cree que es liberal. Claro, tenemos tan corrido el arco a la izquierda que ese monigote tibio parece liberal. Entonces, y además persiguieron a personas vía la FIP. Hello. Porque hay personas que dicen que les arruiné la carrera política. ¿Por qué no hicieron las cosas bien? O sea que, en el fondo, es más, después de eso que acabo de contar, el señor Larreta bajó la orden de que no se me invite más al canal de la ciudad. Lo pueden ver, no me invitaron más. No solo eso, el señor Larreta, igual que el estilo PRO, sabiendo cómo está acomodado el electorado y que está tan a la izquierda y que es lo menos izquierdoso que tiene este país en ese momento, suele castigar a ese votante para favorecer a los socialistas.
yo, digamos, vivo cerca del canal de la ciudad y el gobierno de la ciudad organizó determinados festejos, digamos, al margen de que poder regresar a mi casa me demanda entre 3 y 5 horas cuando hacen esas estupideces. Claro, como lo hacen para el surderío, que son unos mugrosos vagos inmundos que no trabajan, claro, lo hace jueves, viernes y sábado. No solo que altera a mis hijos de 4 patas, sino que yo al otro día tengo que ir a trabajar. Entonces me acuerdo que me quejé por Twitter y las quejas eran tan profundas y todo que el señor Larreta, digamos, empezó a escuchar que la gente lo estaba insultando y le cantaba cánticos con insultos y decidió terminar antes el festival. Pero casualmente, yo recuerdo que el camión compactador de basura compactaba la basura a 5 cuadras de mi casa. A partir del otro día empezaron a compactarla en la puerta de mi casa a las 12 de la noche. Es decir, Larreta es una persona absolutamente perversa que usa el poder para perseguir a los oponentes o comprarlos, si no vean lo que hizo en la elección anterior. Entonces, ese no es liberal. Además, les recuerdo que el plan de desarrollo del gobierno de Cambiemos se basaba en la obra pública. Les hago una pregunta. ¿Con qué pretende sacarnos de esta situación el actual gobierno? Con la obra pública. Se dan cuenta que son lo mismo. La diferencia son los modales. ¿Quieren ver que no son liberales? La ley Faustina. Esa ley que enrolan con toda una carga emocional enorme, es un disparate desde el punto de vista de los derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. La primer propiedad que tiene un ser humano es su cuerpo. A partir de ahora ustedes no son dueños de su cuerpo. Porque si se mueren, es el cuerpo de ustedes, salvo que ustedes hayan manifestado el sentido contrario, es del Estado. Es decir, hasta se apropiaron de nuestro cuerpo. Entonces, digo, después ustedes se asustan cuando, digamos, el señor Alberto Fernández, por medio de un decreto, nos invade nuestra propiedad privada y los actos dentro de nuestra casa. Son todos iguales. Son lo mismo. Por eso brillantemente José Luis Espert lo definió como kirchnerismo de buenos modales. Fueron lo mismo. Fueron lo mismo. La única diferencia fue en el financiamiento. Entonces, es más, la señora Vidal decidió sancionar a quienes no digan que fueron 30.000 los desaparecidos, siendo una mentira. No lo digo yo, lo dice la propia señora Graciela Fernández Meijide, que no puede asistir a esas marchas porque sería molida a palos por el resto de los que se beneficiaron con la gran mentira de los derechos humanos. El señor Lombardi le dio lugares a todos, pero siempre dejó afuera a los liberales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son lo mismo. Son lo mismo. No pueden ser la verdadera oposición. Hoy levantan las banderas de la libertad porque hay una revolución silenciosa. La gente está despertando. Las frases de Larreta no son más que un reflejo de que las encuestas están mostrando que la gente está despertando. Por lo tanto, en eso también hay que agradecerle a lo que ha hecho José Luis Espert. Porque José Luis Espert se ensució y se metió en el barro de la política. Fue víctima de operaciones como todos estamos siendo víctimas de operaciones. Y el único objetivo que tenía Espert fue llegar a las elecciones. No por
conseguir algo, sino por llegar al debate. Y a pesar de todo lo que le hizo Cambiemos, pudo llegar. Y fue al debate y ganó los 2 debates. Y como él señaló, si hay futuro, ese futuro es liberal. Y las ideas están prendiendo. O sea, hoy me alegra enormemente ver cómo están confluyendo las fuerzas liberales. Me alegra profundamente que mi querido amigo, que es como si fuera mi segundo padre, que es Ricardo López Murphy, haya decidido volver al ruedo político. Me alegra, digamos, que aparezca y que se alinee el Partido Demócrata y que esté, digamos, en eso Roberto Kachanowski. Me alegra enormemente la tarea enorme de todos los jóvenes que impulsan el Partido Libertario. Me alegra profundamente, digamos, que la gente del Partido Autonomista Nacional se quiera sumar a esto. Me alegra profundamente el trabajo enorme que está haciendo Agustín Echevarne, que a quien tanto quiero como amigo y como profesional con lo que tiene que ver con Unidos. Es decir, estamos buscándole la vuelta. Vamos a tratar de sacar del medio la basura de la reta de la intervención sobre la UCD para que vuelva con nosotros. Vamos a buscar también la unión con José Luis Espert. Tratemos de juntarnos todos porque vamos a hacer una gran alternativa en el 2021 y vamos a dar un batacazo en el 2023. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, muchas gracias, Javier. ¿Cómo seguir ahora? Después de esto, pero espectacular lo tuyo, y justo cuando estaba empezando esta reunión, Javier me mandó un mensaje. Subilo. Que dice: llegará el Claro. momento que estaremos todos juntos, daremos pelea en el 2021 y en el 2023 vamos a reventar las urnas. ¡Viva la libertad, carajo!, decía. ¿Podés mostrar la foto? ¿Tenés forma de hacerlo? Si no, la muestro yo. Mostrala vos, porque yo no tengo la más mínima idea de cómo manejar esta tecnología. Javi, en Argentina lo importante de la gente que está escuchando, no sé si me escuchan, es crear la necesidad de liberalismo en la sociedad. Es una necesidad dormida, como decías, pero la gente tiene que encontrar en las urnas lo que la represente, pero empezando por la libertad y necesidad del liberalismo. Una gran estrategia de López Murphy es justamente representar el liberalismo de norte a sur en todo el país y realizar esa reparación histórica del 2003, donde se pudo haber evitado la llegada del populismo en Argentina y no ocurrió. Esa misma contienda de 2003 es 2021, pero en ese momento está la experimentación como el momento más adecuado para la llegada del liberalismo. Lo malo tiene, obviamente, es la cuestión económica, pero lo bueno que tiene es que es el estado de crisis necesario que necesita este país para alcanzar otra propuesta liberal. Es importante que los vedetismos electorales no concluyan una elección y que en algún momento hagamos un poquito de peronismo, que es unirse todos electoralmente, que es lo único que saben los peronistas, para después obviamente desandar todo camino de diálogo. En el caso del liberalismo, la gente tiene que entender que primero es una forma de vida y luego una ideología. Esa es la gran diferencia, que el liberal no es un garca, el liberal no es un enfermo del patrimonio, sino que el liberal es un primero propietario de lo suyo y luego respetuoso de lo ajeno. Esa es la verdadera base del liberalismo. Obviamente lo ajeno coincide con lo social. Por eso un Estado liberal siempre va a ser justo, y la justicia como digamos, característica es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde y lo que se ganó. Entonces, si la sociedad argentina sabe entender cuál es la base del liberalismo, va también a entender que esa oportunidad no está en Cambiemos y no está en los mensajes de libertad, de panfleto de cartel en la 9 de julio, impreso en las remeras. Es mucho más que eso, es una forma de vida. Por eso no confundir a Vidal cuando dice que ella es la única oposición
y no hay que confundir bien a la libertad con la omnipotencia de una dirigente política que en primer lugar quiere parecer a Perón y en segundo lugar quiere ser dueña de la oposición. Gracias, Juliana. Sí, una manera muy simple de ver que Cambiemos no es liberal es que estuvieron 4 años y en esos 4 años no le dieron cabida al liberalismo. Lo persiguieron. Nos ningunearon y como decís vos, Javier, nos persiguieron. Así que esperar que ahora hayan cambiado, no. O sea, van detrás de la ola. Como bien decía Javier, se ha corrido un poco el arco político en la Argentina, un poco fruto de esta pandemia, de este fascismo que ha aplicado el gobierno. Y lo que antes estaba muy corrido a la izquierda, que hacía creer a mucha gente que Cambiemos era de derecha o que era liberal, hoy eso se ha corrido y Cambiemos evidentemente ha quedado del lado izquierdo del mapa, pero como ven que la cosa en la gente está cambiando, como ven que la gente hoy en día te habla de la propiedad privada, te habla de la república, cosa que hace un año era impensado tal vez, y se manifiesta en marchas y demás. Bueno, Cambiemos quiere aprovechar eso, ¿no? No se la quiere perder. Pero la verdadera oposición somos nosotros y lo tenemos que hacer patente en el 2021. Acá yo estoy viendo, hay un montón de gente mirando esta charla, algunos conocidos y otros que no tengo la menor idea de quiénes son. Pero a toda esa gente y a toda la gente que se está arrimando a estas ideas, les digo, hay muchas agrupaciones que están trabajando, que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en Encuentro Republicano, pero hay otras que las nombró Javier. Y lo importante es que se arrimen a alguna de ellas, porque en 2021 vamos a estar todos juntos y vamos a dar batalla. Javier tiene dentro de una semana un acontecimiento muy importante que es la presentación de Pandenomics. Y bueno, no lo voy a decir yo, decilo vos, Javier, cómo es el tema. Bueno, básicamente lo que yo voy a estar presentando es una suerte de tráiler de mi nuevo libro. Mi nuevo libro se llama, obviamente, Pandenomics, que va a estar disponible durante el mes de septiembre en las librerías, donde básicamente hago el análisis económico de la pandemia, pero digamos, en esa presentación me van a acompañar 4 personas, lo van a hacer obviamente por medios digitales, porque no se puede hacer físicamente. Imagínense, ahora Dios, si no nos van a meter multa o nos meten preso. Entonces va a estar, por ejemplo, un periodista italiano que se llama Leonardo Facco, creador del Partido Libertario en Italia, y alguien que vive en Bérgamo, y que el COVID, las balas del COVID le pegaron cerca porque murieron 2 primos y 4 amigos muy cercanos. Y él cuenta del fraude del coronavirus en el caso de Italia. Va a estar el profesor Ricardo Manuel Rojas hablando justamente de la supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad. Va a estar Agustín Laje hablando de el uso político de la peste, y va a estar el doctor Facundo Manes hablando del uso del miedo. Para poder, es muy interesante porque cómo todas estas piezas encastran en todo lo que está haciendo este gobierno.
Entonces, digamos, el material en cuestión, digamos, o sea, va a ser una charla que yo voy a dar por streaming y que está, digamos, por Ticketek, ¿sí? Digamos, va a ser el 14 de agosto a las 22 horas. Y ahí lo que vamos a estar explicando es cómo usaron todo esto para intentar avanzar en la imposición del socialismo, y básicamente lo que se va a generar ahí es un conjunto de respuestas para contraatacarlos. O sea, y esa es básicamente la idea que vamos a estar, digamos, que voy a estar proponiendo desde la presentación del Pandenomics, ¿no? Digamos, es una suerte de tráiler de lo que va a ser el libro en septiembre, ¿no? En septiembre en las librerías y ya se pueden encargar, porque yo ya tengo el mío cargado en librería de La Arena, en Mar del Plata, lo pueden encontrar en Güemes, ahí están llevando el libro. Pero yo te iba a regalar uno dedicado. Puede Güemes y Roca, Mar del Plata, ahí lo pueden encargar. Pero yo te iba a regalar uno dedicado, Juliana. No, Juliana está diciendo para que vaya la gente. Ella espera el tuyo, quédate tranquilo. Ella dijo que tiene el de ella. Bueno, yo igual. Yo me lo anoté, el que llegue, pero llamo y digo que no. Yo quisiera aprovechar para compartir con ustedes y todo lo que nos ha explicado Javier. Y lamentablemente uno ve que no solamente es un problema ya tanto ideológico, sino que esta gente vulgarmente hay que denominarlas unos verdaderos mentirosos. Porque todas las acciones que llevan a cabo lamentablemente ocultan la verdad. Hacen todo por conveniencia, una conveniencia que uno lamentablemente no se explica porque no hay ningún objeto para engañar tanto a la gente durante tanto tiempo. Con lo cual, todo lo que has manifestado, todo lo que ha dicho Pablo y Juliana, uno pone de relieve esa situación y tiene que tratar de entender que la única forma de superarlo es tratar de actuar en las urnas, hacer un esfuerzo y sacar a esta gente lo más rápidamente posible, porque nos va a destruir la Argentina, nos van a nos vamos a sucumbir bajo el intento demagógico de subvertir a la sociedad, de esclavizarla, de hacerla adicta a este populismo, a esta demagogia que es impresionante, que ya ha invadido el cuerpo social de nuestro país a tal punto que la gente casi prefiere vivir prendida de la teta del Estado y no estudiar, trabajar, superarse, incluirse dentro de una sociedad para poder mejorar. Este concepto vergonzante que tiene este gobierno es lo que a mí me ha llevado a redoblar esfuerzos para intentar juntarnos y trabajar por la salida que merecen todos los argentinos, ¿no? Así que bueno. Y decirle a toda la gente de Fito también que el encuentro republicano está vigente en Tandil, existe y estamos esta noche con Javier Milei inaugurando el encuentro republicano en Tandil, y este es un Zoom de Mar del Plata y Tandil conjuntamente, porque a partir de ahora, junto con Bahía Blanca, Encuentro Republicano Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca, va a empezar a hacer acciones en común, porque son municipios espejo. Y la estrategia, sobre todo de Alberdi, era el buen municipio pequeño. Y en eso estamos nosotros como ideología llevando las ideas de Alberdi, y empieza por los municipios parecidos que empiezan a hacer acciones conjuntas. Así que estamos utilizando esa estrategia y por eso hoy con Javier como invitado honorífico estamos inaugurando Encuentro Republicano Tandil también este mes. Creo que ha sido un muy buen principio. Así que, Javier, perdón. Sí, adelante, Javier, adelante.
quiero levantar algo excelente que señaló Fito recién, y muy importante. Este gobierno es el gobierno campeón de los subsidios, y fíjense qué interesante, porque deciden darle un subsidio de 8.500 pesos a un drogadicto y le quitan los subsidios a los estudiantes universitarios. Como dice Steven Lansburg en su libro El economista en pijamas, la economía se reduce a 6 palabras y es: la gente responde a los incentivos. Noten que cuando ustedes tienen estado, a ver, ustedes saben que yo filosóficamente soy anarcocapitalista, y cuando uno, digamos, lo mira desde esa visión, para mí, si alguna persona se quiere drogar, que lo haga, no hay ningún tipo de problema. Ahora, cuando ustedes viven en una sociedad que tiene Estado, y peor todavía, Estado de bienestar, y ustedes pagan la salud, ahora ustedes tienen que pagar las consecuencias de las decisiones tomadas por aquel. Por lo tanto, en ese concepto, digamos, no solo que me obligan a pagar el Estado, sino que además tengo que pagar la cuenta de aquellos que deciden hacerse autodaño. Y encima, ahora, además los premian. Es más, fíjense que esto también lo hizo con la cuarentena. Castigó a los que producen. Los dejó sin ingresos. Pero a aquellos que ya recibían subsidios, les agregó además el IFE. Es decir, volvió a premiar a los que no trabajan y volvió a castigar a los que trabajan. Aquellos que, digamos, por las regulaciones del mercado laboral, por la eterna connivencia del peronismo con los sindicatos, que quedan afuera del mercado de trabajo, también los perjudicó porque no los dejó actuar estando en el sector informal, condenándolos a la miseria. Y ahora intenta tenerlos registrados para poder después expoliarlos a impuestos. Entonces, quiero que se vea la crueldad, ¿sí?, de la corporación política. Y los únicos que estamos en condiciones de dar estas peleas somos los liberales. Entonces, me parece que es importante este momento porque es tan grande la marea roja y es tan grande la piña que vamos a tener, que después, cuando se retire la ola, van a quedar las consecuencias de tanto socialismo. Y creo que eso va a ser un nuevo impulso sobre las ideas de la libertad a la luz de lo que estamos viendo con las distintas manifestaciones de la sociedad. Así es que, aunque no lo parezca, soy optimista. Una alegría muy grande, Javier. Se parece, Javier, se parece. Yo también. Ahí se me fue la imagen. Acá estoy. Quería también, Javier, que compartamos un poquito cómo está manejando, o cómo interpretás vos si este es un manejo realmente sanitario o es un manejo fascista de esta pandemia que está haciendo el gobierno con la complicidad de Cambiemos también, porque Cambiemos gobierna en un montón de lugares todavía y aplica exactamente las mismas políticas. Bueno, yo, digamos, creo que si bien el coronavirus existe, o sea, el virus existe, yo no niego la existencia del virus. Lo que digo es que la pandemia es un fraude. O sea, en lugar de pandemia debería llamarse fraudemia. ¿En qué sentido? La Organización Mundial de la Salud amenazó con que esto iba a ser una nueva peste española. La peste española ocurrió entre 1918 y 1920, infectó a 1/3 del planeta Tierra y además tenía una tasa de letalidad del 6%, por lo tanto murieron 2% de las personas
del planeta Tierra, es decir, unos 39 millones de seres humanos. Lo primero que podría decir es, en el planeta Tierra se espera que en el año 2020 mueran 60 millones de seres humanos. Por ende, eso implicarían 165.000 personas por día, y eso implica, cuando miran los números del coronavirus, llama la atención porque tardaron 105 días en llegar a ese número. Primer punto. Segundo punto, no trivial. Si esto se pareciera a la peste española, tendríamos que estar viendo 2.600 millones de seres humanos infectados. Todavía no se llegó a los 20 millones. Deberíamos haber visto 160 millones de muertos. Estamos en 700.000 a pesar de los números inflados. Y la realidad es que si esto se hubiera parecido a la peste española, tendríamos que estar hablando de cerca de 450.000 personas muertas por COVID diarias, o sea, por día. Es decir, que las muertes actuales no llegan a las muertes de 2 días con lo que amenazaron. Eso implicó que la Organización Mundial de la Salud impulsó un modelo de cuarentena cavernícola que de los 7 puntos de crecimiento que va a perder el planeta Tierra, en un 99,5% a la luz del error cometido, obedece a la cuarentena y no a la pandemia. Además, en ese modelo de cuarentena cavernícola impulsado por la Organización Mundial de la Salud, el modelo emblema es el de Argentina, con la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Y desde mi punto de vista, la cuarentena fue utilizada como un mecanismo de represión. Cuando la gente se rebeló contra el gobierno por lo de Vicentín, el gobierno no solo, digamos, decidió ir a otra cuarentena, sino que además, en lugar de hacerla de 2 semanas, la hizo de 3. Y como si esto fuera poco, cuando fue la otra marcha, decidió mandar a la gente a fase 1 de vuelta. Es decir, que es utilizada como un mecanismo de represión por parte del gobierno. Además, el gobierno, recordemos, por ejemplo, ese día donde Alberto Fernández discute con María Cristina Pérez en Telefe, donde yo no sé, digamos, qué pasó con la basura inmunda asquerosa de Rolando Siete Cases, ¿no? Porque él, que es tan pañuelito verde, tan feminista, digamos, o sea, cuando el presidente Alberto Fernández estaba basureando a María Cristina Pérez, que además tenía razón María Cristina Pérez, porque estaba violando el artículo 1, el artículo 17 y el 129 de la Constitución Nacional en el avance contra Vicentín. Digo, pero al margen de ese detalle no menor y de la diferencia de poder, o sea, que 7K se cayó aún estando frente a la Cámara, a ver, en un momento levanta un gráfico y dice, querían salir a correr, querían abrir los comercios, era algo que no llevaba una semana, dijo, acá tienen cómo explotó el número de infectados. Si todos sabemos que, digamos, si ocurre un brote, las consecuencias se ven en un lapso de 14 a 28 días. Por lo tanto, quiere decir que la cuarentena se utiliza como mecanismo de represión, se utiliza como mecanismo de generar discordia entre los seres humanos, porque hoy, digamos, al meterse dentro de la casa de las personas, utiliza las diferencias que puede haber entre vecinos para acusarse, aun cuando esas acusaciones sean falsas. Digamos, donde por medio de un decreto, además, viola la Constitución Nacional. Entonces, este gobierno está de vuelta. Su agenda es la agenda del Foro de San Pablo. Y estamos en la transición de la parte 2 a la parte 3. Es un gobierno que encierra a los honestos y libera a chorros y asesinos para que un pelotudo, que lo único que hizo en la vida fue jugar con la PlayStation
y masturbarse, digamos, quiera jugar a ser el Che Guevara. Javier y Bernie también, más allá de haber maltratado a Cristina Pérez, y más allá también de haber choteado en el departamento de Nisman, recorrer la provincia de Buenos Aires con una carabina, apuntando a la calle con un eco de seguridad, más allá de mostrar un poquito de idea socialista de lo que es la fuerza de seguridad en la calle, que son carabineros en Venezuela. Es un gran ejemplo bien de alguien que quiere ser y que le sacó de manos a Axel Kicillof la gobernación. El futuro del Frente para la Victoria es con Bernie a la cabeza en una futura gobernación. Y vos fíjate hoy la cantidad de más señales que está dando un ministro, ¿no? En Argentina se tiene que tener un poco más de memoria y recordar una foto como Bernie con una carabina, una moto BMW en pleno urbano. Bueno, ese es un interesante punto que levantás, Juliana, porque eso es un efecto colateral de la existencia del Estado como agencia monopolística de la seguridad, es decir, el monopolio de la fuerza. Esto es muy interesante porque en algún sentido abre el debate sobre lo que es la segunda enmienda en Estados Unidos. Es decir, el hecho de que las personas puedan estar armadas. Siempre van a encontrar la visión sensiblera y progresista que está en contra de la tenencia de las armas. Interesante, ¿no? Porque los delincuentes, sí, los delincuentes no le importa la ley, por lo tanto, digo, sí andan armados. Y esto es un tema no menor porque, ¿qué diría Gary Becker si estuviera entre nosotros? Diría que el análisis económico del derecho te diría que la gente esté armada baja la probabilidad de éxito de los delitos, es decir, aumenta el costo esperado de la delincuencia y cuando una actividad le baja el beneficio se contrae. Pero bueno, nosotros hemos decidido el modelo de dejar que tengan armas los delincuentes, no castigarlos, adherir a las posiciones de Zaffaroni que por poco los condecora, convierten a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas, premian a los delincuentes, castigan a los honestos, y eso es un efecto colateral, digamos, que le aumentan el beneficio a los delincuentes y como consecuencia de aumentarle los beneficios por bajar los costos esperados de la actividad, deriva en una explosión de inseguridad que eso es lo que diría o lo que dice la teoría económica. Ahora, ¿qué dice la evidencia empírica? En los lugares donde las personas tienen armas, la delincuencia es menor. Es decir, esto lo pueden encontrar en distintos libros introductorios de Derecho y Economía, digamos, como el más emblemático es el de Kutter y Ullem. Pero, digamos, hay mucha evidencia empírica y en general, digamos, se trata esto en el caso de Estados Unidos, ¿no? Digamos, donde hay estados que tienen y hay estados que no, y se comparan los resultados. Y, fíjate, y hay algo interesante también en esto, ¿no? Porque cuando empezó a haber problemas en Estados Unidos y que quisieron avanzar sobre la propiedad privada, los primeros en salir a defender la propiedad privada no fueron las fuerzas de seguridad, fueron los propios individuos. Por lo tanto, parece, digamos, que sabemos hacer bien las cuentas, sabemos tomar decisiones por nosotros mismos y que cada una de nuestras acciones constituye un canto y una oda a la maravillosa metáfora de Adam Smith de la mano invisible, a la cual la basura de la corporación política debió ponerse de rodillas admitiendo que necesitan de la voluntad de los individuos, teniendo que llegar a decir que cuidate para cuidar al resto. Adam Smith puro. Zurdos de mierda debieron ponerse de rodillas frente al padre del liberalismo. Javier, Exacto. además, Bernie tuvo que cuidarse mucho de dar así por el conurbano porque la gente creía que era un autochorro.
porque era peronista arriba de un auto y con un arma en la mano. Claro que sí. Fito quería decir algo, me parece que Fito quería decir algo. No, opa, mirá qué linda foto. Ahí Bueno, apareció. ahí compartimos la foto que me pasó Javier. Mirá qué buena foto, Sí, la verdad esa es una foto de un muy histórica. lindo momento. Eso fue en una reunión de Junior Achievement y bueno, digamos que estábamos invitados los 5, ahí está el queridísimo Ricardo López Murphy, mi entrañable amigo Agustín Echevarne, el profe Esper y Roberto Kachanowski. La verdad que me parece que ese es el símbolo de lo que estamos buscando. Vamos a hacer una alternativa en el 2021 y créanme que estamos en condiciones de dar el batacazo en el 2023. Les sugiero que lean La singularidad está cerca de Ray Kurzweil, que explica básicamente las lógicas de las funciones exponenciales. El proceso está en movimiento. Cuando empezó el movimiento del Brexit en Inglaterra, nadie lo vio venir y tomó lugar, porque el Brexit tomó lugar y sucedió por un fallo de lo que es justamente el estado del bienestar, porque los ingleses estaban pagando por el estado de bienestar y tenían una merma en la calidad del sistema porque le venían el resto de los europeos. Y nunca los socialistas se la vieron venir. Por lo tanto, creo que cada una de las reflexiones que hacemos me lleva a ser más optimista. Muy bien, Javier. Y eso que decís del Brexit, ahora lo está viviendo de alguna manera Alemania también, porque Alemania hoy en día está bancando a un montón de países que hacen muy mal las cosas y la gente en Alemania ya se está empezando a pudrir de eso. Y bueno, lo que fue una buena idea como comienzo en la Unión Europea, de apertura, de fronteras y demás, con la instalación de un control central económico para toda Europa, ahí ya se fueron de mambo y ahora están pagando, ya vienen pagando las consecuencias, ¿no? Sí, ahí, digamos, está bueno lo que levantas, Pablo, porque hay, a ver, convengamos que Europa venía de 2 guerras mundiales, ¿no? Y, digamos, y siempre arrancaron parecidas, ¿no? Digamos, alemanes contra franceses. Y básicamente, el hecho de ir a una unión económica está inspirado en el más puro sentido liberal. Porque como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Hay un video que es parte de la serie de Libre para Elegir de Milton Friedman, cuando habla del lápiz, no solo por el hecho de tomar ese hermoso ensayo de Reed sobre Yo el lápiz, sino que además es maravilloso porque en un momento él explica esta idea que las personas podrían odiarse una a otras, pero como se necesitan para poder sobrevivir, es decir, esto de ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, hace que aún personas que se odien colaboren. Y eso fue, digamos, lo que buscó la Comunidad Económica Europea. Lo que pasa que, claro, digo, hay algunas regiones ahí que les gusta la intervención, llámese los franceses, por ejemplo. Digo, pero al margen de eso, claramente hay algunos problemas serios en la Comunidad Económica Europea y no por nada Europa es la zona que menos crece del planeta, ¿no? Claro, claro. Bueno,
vamos a ir cerrando. No sé, Juliana, si querés aportar algo más. Yo quisiera decir que me gustaría Adelante. invitarte nuevamente, Javier, un poco más adelante para reforzar estas ideas, porque se necesita un cambio cultural, hay que llegar a la gente, hay que hablarles, hay que explicarles, y hay oídos que están perceptivos, están atentos a todo esto, porque se nota en la gente, sobre todo en la gente joven, una necesidad de cambio. Pero no hay que darles un trango de pulga, no hay que darles un trango de pulga porque si no nos llevan puesto. La verdad que bueno, te agradezco muchísimo, Javier, el nombre de Pablo, de Juliana y mío personalmente, y bueno, esperamos verlo prontito de vuelta y seguir hablando de estos temas que tanto nos preocupan. Así que de mi parte, mil gracias por todo. Yo quisiera comentar y informar a toda la gente que está conectada que el día 28 de agosto, Pablo, Jiménez, si no, es el lanzamiento oficial a la prensa y para toda la gente del Encuentro Republicano Nacional. Ese día toda la prensa está invitada y es un gran momento porque es la piedra fundacional del Encuentro Republicano. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Así Juliana, que Javi perdón, también ¿no es podés? invitado, es una convocatoria que se hace a nivel nacional y el equipo. Juliana, perdón, día y hora para ¿Cómo? que se me cortó un poquito, el día y la hora. Lugar, día y hora. 28 de agosto, no sé la hora. Por eso, Pablo, vos debes tener más info. No, Si no, no, lo vamos a ir publicando seguramente. Y tanto como la agradecerte, hora no. Javier, por tu generosidad de ser conmigo, en el equipo de Mar del Plata, ahora que lo hacemos transitivo a también. Y bueno, en un encuentro más adelante seguramente vamos a estar juntos también con la gente, que hemos tenido una gran audiencia, muy poquitos días de invitación, pero eso es lo que genera tu presencia, que sos una flecha prendida a fuego, digamos, y la verdad que nos da mucho placer poder contar con vos cuando hacemos estas inauguraciones de nuevas sedes, como la de Tandil, por ejemplo, y agradecerte infinitamente, te quiero mucho, más allá de la cuestión política, por el seno que sos. Pero no tengo que te lo digan, así que hasta ahí nomás. Bueno, acá por Cucaracha me dicen que es a las 19:30, Fito, Gracias, Pablo. lanzamiento. Bueno, yo para cerrar, quiero contarles que yo a Javier lo conozco desde hace 8 años, creo, allá por el 2012. Y bueno, todos lo conocemos por lo brillante economista que es, por los libros que ha escrito maravillosos, por la lucha que ha hecho durante todos estos años en los medios y por este cambio cultural. Pero Javier es una gran persona, es un gran amigo, es un tipo muy generoso, un tipo muy agradecido. Y eso por ahí la gente no lo sabe porque lo conoce con su faceta de economista. Y quería decirlo porque realmente Javier es así, es un gran amigo y acompaña siempre en las buenas y está siempre en las malas, sobre todo. Así que bueno, vamos Se le cerrando nota. ya, te dejo, Se le Javier, a nota. vos. Te dejo, Javier, a vos que mandes el último mensaje a todos los liberales y a toda la gente que nos está viendo, porque realmente la verdadera oposición es el liberalismo. Te dejo el último mensaje a vos, Javier, y un abrazo. Bueno, en principio quiero dar las gracias por las hermosas palabras de cada uno de ustedes. Es cierto, digamos, con el señor Parenti hace muchos años que nos conocemos. Somos amigos, tenemos una excelente relación. Ha sido un verdadero placer también compartir este vivo con Fito, que es la primera vez que tengo las chances de interactuar con él. Está claro que es un lujo interactuar con esta gran mujer
yo voy a contar un apodo que le hemos puesto, que es Juliana Lamborghini Santillán. Y la verdad que estoy muy agradecido Están en intimidades ya, Javi. Bueno, digo, pero es casi, digamos, evidente a la luz de los hechos, ¿no? Entonces, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por las generosas palabras para conmigo. Quiero agradecer a cada uno de los participantes de esta reunión por haber tomado un tiempo de sus vidas para contarles cómo las vemos. Y también quiero que sepan que yo trabajo todo lo que está a mi alcance, dando todo mi mejor esfuerzo, haciendo lo mejor de mí para tratar de lograr la unión de todos los liberales, donde mi compromiso es respaldar a cada una de las expresiones, dando la batalla cultural en todos los terrenos, apartándome de la contienda electoral para no ser un estorbo y ser un factor de unión, y para que de esta manera podamos constituir una verdadera opción para los argentinos, para que cada día estemos más cerca del ideario de nación que tenía Juan Bautista Alberdi. Por lo tanto, quiero que sepan que siempre van a poder contar conmigo para dar la batalla de la libertad, para dar la batalla de las ideas y poder lograr que este país vuelva a retomar el camino de la prosperidad, de la abundancia, y que tengan claro que con el liberalismo vamos a poder replicar el cielo en la tierra, porque eso es la idea de la libertad. Vamos a volver a ser el mejor país del mundo, pero eso solamente tendrá lugar el día que Argentina vuelva a ser liberal. Muchas gracias. Viva la libertad y la arenga libertaria. Javi, para cerrar. No podemos. ¡Viva la libertad! Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Este fue el segundo Zoom que organizamos desde Mar del Plata, desde Encuentro Republicano. El primero con Ricardo López Murphy, el segundo hoy con Javier, y ya estamos preparando el tercero, y oh casualidad, lo vamos a hacer con alguien que Javier nos dio una mano para que vaya a estar presente. Por ahora es sorpresa, pero ya lo vamos a anunciar. Así que seguimos adelante con la batalla. Y bueno, nada más. Cerramos acá. Gracias, Javier. Gracias, Fito. Gracias, Juliana. Y gracias a todos los que estuvieron. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Juliana. Gracias, Javier. Gracias, Fito. Gracias, Juliana. Gracias, Pablo.